Entonces todavía me amas, ¿no? No. No. Cuando te fuiste, cuando nos separamos, yo estaba confundido, pero ya no lo estoy. Saúl, no hables como si nuestra relación hubiera sido de 2 días. Teníamos planes juntos, teníamos toda una vida juntos planeada. Llegamos a esta ciudad juntos. Un amor tan intenso y tan real como el nuestro no se puede desaparecer así tan fácilmente. Por eso estoy aquí. Jimena, soy yo el que tiene que pedirte perdón. Lo que tú sospechabas, lo que tú creías de Altagracia, sí era cierto. Yo sí me sentía atraído. Y desde que te fuiste, empezamos una relación. Son amantes. En realidad es más que eso. Yo estoy enamorado de Altagracia. ¿Qué estás buscando con todo esto, Yesenia? ¿Dejarme mal frente a mis amigos? Dar tu ridícula versión que nadie te va a creer. Porque te recuerdo que estás en mi casa, rodeada de mi gente, y ellos saben quién soy. Sí, ellos saben quién es la doña, pero no saben quién es la verdadera Altagracia. Pero tú sí, ¿verdad, Braulio? ¿Usted conoce a mi papá? Uy, sí. Sí, él. Altagracia y yo éramos muy unidos. Ya escuchaste, Altagracia. Vete de esta casa y no vuelvas. No, tía, por favor, no la eches. Si esta señora es tu tía, yo quiero hablar con ella. Rosalba, ¿usted sabe dónde está la asistente nueva? No, señora, no sé. Bueno, pues por favor vaya a buscarla y dile que ya se puede ir a su casa. Isabela, no te metas en esto, mi amor. ¿Tú quieres que vuelva a llamar a seguridad para que te corran? ¿A quiénes? ¿A los polis de la puerta? No, pues esos ya son mis cuates. Me dejaron pasar, porque como ya he venido varias veces. Tú me dejaste pasar ayer, ¿no? Cuando vine a buscar algo que me diste, ¿te acuerdas? Sí. Te di un cheque que anulé. Porque estoy harta de que trates de chantajearme y sacarme dinero. Tú no eres mi familia. Eres una vergüenza, Yesenia. ¿Qué pasó, señor? ¿A poco la mandaron a decirme que pues ya me fuera? Sí, que no te necesita más por hoy. Mire, qué casualidad. ¿A poco usted y a las demás asistentes también le dijeron lo mismo? ¿No va? No sé. Ah, ¿ya ves? Esto es más personal, mago. ¿Cómo es posible que no les interese y que no les importe que las otras también escuchen pues el rollo, menos yo? Qué casualidad, ¿no? No, Mona, mejor ya vámonos. Nos vamos a meter en problemas y ¿para qué? No. La señora Regina también me estuvo mintiendo entonces. Me dijo que era cliente de Yesenia cuando en realidad es su sobrina, hija. Y ahora me manda a correr la muy hija. A ver, Mona, es lo mismo. La señora Regina y Yesenia, las dos se cayeron porque la doña se los ordenó. No, espérate. Ya me cayó el 20. Mi jefe me dijo que también conocía a la Yesenia ya desde hace mucho tiempo. Entonces eso quiere decir que él también ya sabía que eran parientes. Estoy seguro que como militar te has ganado muchos enemigos. Tal vez uno de ellos te estuvo cazando todo este tiempo. Descubrió tu negocio con Altagracia y eso, encontró el momento perfecto para sembrarte esa droga. Claro que también lo he pensado, Rafael. Pero mira, ¿no te parece demasiada casualidad que me esté pasando esto justo en este momento que llegó esta mujer de la nada a ofrecerme un negocio millonario? Tú lo aceptaste. Yo te lo advertí. Y ahora estás todo paranoico y te empeñas en sospechar de ella. Mira, sea como sea, voy a averiguar quién me hizo esto, ¿eh? Y si fue la doña, créeme que tengo mis formas de hundir a quien se mete conmigo, Rafael. A ver, ¿por qué lo haría Altagracia? ¿Por qué va a perder tantos millones solo para perjudicarte a ti? ¿Y si esto tiene que ver con nuestro pasado, Rafa? Con lo que le hicimos a todas esas mujeres. A ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Ya? Aquí estoy, querida sobrina. No te atrevas. ¿Tú de verdad eres tan imbécil que no te das cuenta de lo que acabas de hacer? Venir a retarme en mi propia casa y sembrar dudas en mi sobrina. Tú te lo buscaste. Sigues siendo la misma tacaña, miserable y orgullosa. Estás nadando en billetes, Altagracia.
¿Qué te costaba darle su dinero a Lázaro, el dinero que le debes? Y encima te tienes que burlar de mí, anulando el cheque que me diste. No, es que no se trata de dinero. Se trata de que no voy a ceder. Porque simplemente a mí nadie me obliga a hacer lo que no quiero. Me diste ese cheque para llegar hasta Lázaro. Pero no te salió la jugada, ¿verdad? Porque de aquí no me fui a buscarlo a él. Fui a la vecindad de los Aguirre. Ay, no hagas esa cara, ¿sí? Sé perfectamente que uno de tus matones me siguió hasta ahí. ¿Y tú qué hacías en ese lugar? Pues la primera vez fui porque fui a averiguar sobre Guillermo. Como tú le echaste la culpa de lo que le pasó a esas personas en la vecindad, pues ya desde entonces tengo muchas amistades ahí. Ah, mira, qué raro, porque tú no eres una mujer de tener amigos. Pero si sigues yendo a esa vecindad es porque debes de tener otro interés. Piensa lo que quieras. Pero sí te advierto que me cuidé las espaldas antes de venir para acá, ¿eh? Porque hay gente que sabe que me quieres muerta. Y si desaparezco, te van a denunciar, fíjate. Como si hubiera denuncia que pudiera contra mí, ¿no? Ay, sí, ya sé que no te importan las leyes. Pero sí te importa cuidar tu imagen, ¿no? Por eso siempre escondiste de dónde vienes, tu pasado, que estuviste casada con Lázaro. Baja la voz. Si me matas, dejé por escrito todas tus cochinadas, Altagracia. Incluyendo que abandonaste a una hija que ahora está muerta por tu culpa. No me contesta. Mona, mejor ya vámonos. ¿Para qué perdemos tiempo? No. Le voy a marcar una vez más. Quiero saber dónde está y qué sé. Bueno. Jefe, ¿qué onda? ¿Dónde andas? ¿Dónde estás tú? Aquí camino hacia la casa. Oye, ¿no necesitas nada? Si hay pan, leche, lo que sea. No hace falta nada. Además, no estoy en la casa. Salí un rato con Yesenia. Andamos paseando. Ah, pues órale. Entonces, ¿ahorita estás ahí con ella? Sí, ya te dije. ¿Por qué tanta pregunta? No, nomás curiosidad, jefe. Te veo al rato. Ramona, ¿qué pasó? Yo no creo que pues, la Yesenia ande teniendo más parientes y sea gemela de alguien como para que se ande dividiendo en dos, ¿no? También me estaba mintiendo, Mago. Ya estoy harta de tantas mentiras, neta. Jimena, créeme que lo último que yo quiero es hacerte daño. Pero sí es importante que sepas la verdad para que por lo menos entiendas por qué lo nuestro no puede ser. Entonces la doña y tú están juntos ahora. Tenemos una relación complicada y discreta, pero tú tienes derecho a saberlo. Tú no conoces la verdad. No tienes idea quién es ella. O sea, yo prefiero no discutir esto contigo. ¿Para qué le vamos a echar más sal a la herida? Ya. Estás ciego, Saúl, estás ciego. Tú no sabes de lo que es capaz esa mujer. No sabes cómo me manipulo para poderme alejar de ti. A ver, ¿a qué te refieres? Habla. No, Jimena, oye. Jimena, ¿qué te pasó? Saúl, ¿qué le hiciste a mi...? Mamá, por favor, no te metas, por favor. Jimena, espera. Mamá, déjanos a solas, por favor. No se te olvide que eres un caballero. Saúl, ya no tenemos nada de qué hablar. Ya fuiste muy claro, ¿no? Y yo fui una estúpida por volver a buscarte. Así de fácil me cambiaste por esa mujer. ¿Qué es lo que sabes de Altagracia? ¿Por qué dices que te manipuló? Ya debo irme, Alejandro. Bueno, Rafa, al menos averigua sobre estas mujeres, por favor. Y si alguna de ellas descubrió que yo era uno de los monkeys. Mira, eso explicaría la desaparición de Miguel y lo que me está pasando a mí ahora. ¿Se te olvida que todas esas mujeres están muertas? Nosotros mismos las eliminamos, a ellas, a los testigos. ¿Y si alguien quedó vivo, Rafa? Por favor, Alejandro, todas esas mujeres venían de familias pobres.
Gente corriente que nunca supo quiénes éramos y ni siquiera tenían los medios para denunciarnos. ¿Tú crees que 20 años después alguna de ellas va a encontrar la manera de tenderte una trampa a ti? ¿A un coronel? Mira, te la voy a pintar muy sencilla, Rafa. Averigua sobre estas mujeres. O el próximo puede ser tú. O alguien de tu familia. ¿Cómo que dejaron entrar una vieja? No importa que la doña le haya recibido ayer. Nos va a correr a todos por imbéciles. Si dejaste por escrito cosas en mi contra, puedo eliminarte a ti y a quien tenga ese escrito, que seguramente es el imbécil de Lázaro. No, es que Lázaro y yo no somos los únicos que te odiamos, Altagracia. Si te has pasado la vida sembrando enemigos por todos lados. Hay gente que te odia, que te quiere ver hundida. Y si me tocas un pelo... Van a ser públicos mis secretos. Ay, por favor, Yesenia. Tengo a la prensa y a los noticieros a mi favor. Y a un asesor de imagen capaz de borrar los peores escándalos. No te hagas que hayas tantos amiguitos afuera chismeando, seguro muriéndose de la curiosidad. Si esa es tu gente, que dices que te quiere, imagínate lo que va a pensar todo el país. Los muertos no hablan. Ah, bueno, pues a menos que me mates ahorita mismo, ¿verdad? Y que te arriesgues a que tu sobrinita no me vea salir, pues ya te amolaste. ¿Y sabes qué? Quieras o no, le vas a dar ese dinero a Lázaro. Su dinero. En efectivo, mi reina. Eso sí, billete sobre billete. Bueno, ¿pueden dejar de discutir ya, por favor? Afuera están todos muy alterados, empezando por mi hija. Terminen con esto de una buena vez, ¿no? No tiene caso. Ya me lo dijiste con todas sus letras. Estoy muy enamorado de ella. ¿Qué importa todo lo que yo te pueda decir? Es que sí me importa. Quiero escucharte porque quiero entenderte. Hasta donde sé, tú ni siquiera conoces a Altagracia lo suficiente. La viste apenas un par de veces. Y frente a mí. ¿O no? Pregúntale a ella. No, te lo estoy preguntando a ti. Si te regresaste de Europa, si decidiste renunciar a lo que habías conseguido en Madrid para venir aquí a hablar conmigo, entonces hazlo. Habla conmigo. ¿Cómo fuiste capaz de cambiarme por esa mujer después de tantas cosas que vivimos? ¿Te das cuenta? No estás diciendo nada. Si no vas a decir nada de Altagracia, entonces ya no hables. ¿Por qué? Porque ella me obligó. Ella me obligó, me amenazó. Ella se aprovechó de los problemas que tenía contigo y supo exactamente cuáles eran mis puntos débiles. ¿De qué estás hablando? De que por alguna razón ella sabía que yo me sentía muy insegura y muy sola contigo. Hasta se dio el lujo de reprocharme. Tú estabas loco por ella. Y que por mí ya no sentías nada. Que ya no me valorabas ni como mujer, ni como profesional. Y con todo esto, de una manera muy astuta, me ofreció lo que siempre había buscado. Un muy buen trabajo. Con un alto cargo en Madrid. ¿Y todo esto para qué? Solamente para alejarme de ti. Soy la más fuerte ante el dolor, la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor. Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer, soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por el tiempo. Yo no nací para amar, yo soy la dueña sin dueño. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar.